Saludos a todos ustedes de parte de mi esposa y su servidor. Nuevamente regresamos en el sexto video acerca del Evangelio gnóstico, el Evangelio que se escribe en la primera mitad del primer siglo, alrededor de los años 50, y se circula en las comunidades cristianas. Lo que hemos visto en 6 videos comprende el Evangelio de la verdad. Las personas, de acuerdo al Evangelio de la verdad, tienen toda la capacidad de percibir y despertar a una esfera espiritual. El despertar, el conocimiento del que hablan los evangelios gnósticos es de una percepción, una intuición, un tipo de discernimiento netamente espiritual y guiado por el Espíritu de Dios, porque esta es la comunión para la cual Dios nos creó, para que pudiéramos comprender, recibir, escuchar, percibir y entender y tener una interacción, una comunión íntima de gnosko, que es de donde vienen las raíces de gnosis, del conocimiento del que habla, y esto está en nuestros evangelios canónicos, en la escritura que nosotros tenemos. El próximo video voy a completamente repasar un poquito de esto, pero de las perspectivas de nuestros evangelios. Mateo, Marcos, Lucas, Juan, siendo el primer evangelio de todos, Marcos, que se escribe el más temprano, alrededor de los años 70. Y para entonces ya existían estos evangelios gnósticos que se circulaban en las congregaciones cristianas como algo que se recibía de acuerdo a las personas que lo habían escrito y tratado de asegurar que las enseñanzas de Jesús de Nazaret, el Cristo, el ungido, no se perdieran en lo más mínimo, sino que toda comunidad cristiana las pudiera absorber y recibir de una manera espiritual, netamente. El proceso es el llamado al despertar. Nosotros tenemos la experiencia natural que desde que nacemos estamos completamente ignorantes de muchas cosas y tenemos que aprenderlas. El reto aquí es que se nos forma un ego a través de la cultura, la familia, nuestras identidades que formamos, en fin, y las profesiones que seguimos. Pero más allá de esto, el Evangelio de la verdad nos dice que en esencia somos criaturas de Dios, somos creados a su imagen y semejanza. Lo que Dios ha hecho es perfecto, es total, absoluto, completo. La diferencia en el proceso que el Evangelio de la verdad proclama es que hemos caído en un olvido al haber tomado el fruto que Dios le pidió a la humanidad que no alcanzara a ello, al menos en ese momento. No sabemos si después Dios hubiera permitido que el ser humano en su madurez espiritual pudiera absorber, pudiera tomar de este fruto, no lo sabemos. Pero una cosa sí sabemos, es que hemos experimentado un cambio en nuestra naturaleza humana y hemos nacido en un completo estado de ignorancia, como de un completo estado de olvido, es lo que le llama el Evangelio de la verdad. Pero cuando escuchamos la palabra, cuando escuchamos el verbo, que es logos, la palabra del griego, que es lo que se encarna en Jesús y nos muestra a Jesús el camino hacia el corazón del Padre, que es el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 18. A Dios nadie le ha visto jamás.
Es el Hijo, el unigénito que está en el corazón del Padre que nos muestra el camino hacia allá. Es lo que Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Ese es el Evangelio de la verdad, entonces. Las personas que han despertado, las personas despiertas, aprenden gradualmente a llevar la experiencia de la plenitud a la vida cotidiana. Y esto puede tomar lugar aquí en la tierra. Empezamos nosotros un proceso de despertar, una jornada. La vida cristiana es una jornada hacia el corazón de Dios. Y el Evangelio de la verdad le llama a esa jornada primero un despertar y le sigue el reconocimiento de que quién somos en esencia. Hijos e hijas de Dios, criaturas creadas para una comunión íntima de aprobación, que quiere decir gnosco, de conocer. Ese es un conocimiento no netamente intelectual, vuelvo a repetir, sino es un conocimiento espiritual. Es un discernimiento, una manera de entender con la palabra de Dios cuando nos la escuchamos y empezamos a reconocer que nos identificamos con ello. La esfera del reino de los cielos, como Jesús lo dijo en su principio. Arrepentíos quiere decir dar vuelta, regresar, cambiar de dirección. Y lo que el Evangelio de la verdad llama ese regreso es el proceso del despertar. Para aquellos que han despertado y están en esa jornada, comer se convierte en comunión con toda la creación, porque de lo que Dios ha creado, nos sostenemos físicamente. Comer se convierte en comunión con la creación. Caminar en conciencia del ser. Caminar o vivir diariamente de día en día, como Jesús lo dijo, aquel que quiera estar donde yo esté, tome su cruz, níguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Y es eso, diariamente, dice el Evangelio de Lucas. Entonces, en conciencia del ser. ¿Qué ser somos? ¿Quiénes somos? En esencia, empezamos a despertar y a entendernos profundamente quiénes somos y cuál es el propósito absoluto del ser humano como parte de esta creación. Es participar en la creación, porque somos parte de la creación, y a la vez somos mayordomos de ella. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Con la guía del Espíritu Santo, con la guía de la dirección que el Espíritu Santo nos lleva. Es lo que el capítulo 16 de Juan dijo: cuando el Espíritu Santo venga a vosotros, os guiará a toda verdad. El Evangelio de la verdad nos dice que ese es el proceso de despertar. Y por lo tanto, vuelvo a repetir, comer diariamente lo que el alimento que digerimos y que comemos, que participamos con nuestra familia, en fin, es estar en comunión con la creación, porque de la creación nos sustentamos. El vivir o caminar, como le llama el Evangelio de la verdad, en esta jornada, es estar en contacto con nuestro ser, porque en nuestro interior somos espíritu, alma y cuerpo. Cuerpo es los 5 sentidos: físico. El alma es la parte del psique en griego, nefesh en hebreo, ser viviente, el ser en sí mismo, espíritu, alma y cuerpo. Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 23. Y el fluir en la obra que nos toca hacer en esta vida, el trabajo, no es algo cansado y agobiado que lo pronuncia tanto así cuando hemos sido sacados de el, el, uh, el plano saludable de la creación de Dios,
hemos sido sacados del huerto y vamos a ganar nuestro pan con el sudor de nuestra frente. Es la digamos, las palabras que Dios le habla a Adán y Eva en el huerto. Pero al despertar espiritualmente y empezar de regreso al corazón de Dios, participamos en el fluir de la vida. Y eso es lo que apreciamos. El Evangelio de la Verdad enfatiza entonces que el pleroma, y esto es, cuando hablamos del pleroma, es el reino de los cielos, es todo el mundo espiritual al que uno desea llegar en la manera absoluta, plena en la presencia de Dios. El pleroma no está distante, sino que es accesible. Y la palabra es lo que nos guía hacia allá, hacia la plenitud de la fuente de vida que es Dios mismo. Entonces, en cada acción, este empezar de la jornada es aquí y ahora. Acuérdense que Jesús empezó hace más de 2000 años. El reino de los cielos se ha acercado. Arrepentíos, creed. En otras palabras, hay que recordar que somos seres creados de Dios y que en nuestro interior está el Espíritu de Dios y está inquieto porque necesita encontrar reposo, necesita encontrar la guía y la realización de todo lo que debemos de ser como seres humanos. En cada acción, en cada pensamiento y en cada instante de presencia consciente, consciente en el cerebro se encuentra gran parte de nuestras actividades en esencia y por lo tanto es de una constante presencia consciente. Quienes han despertado viven como si cada vida con la que interactuamos aquí en la tierra, que nos identificamos, otros seres que han despertado, fuera un reflejo de la esencia de vida, la fuente, el lugar donde todos deseamos en esta jornada ir hacia el corazón de Dios. La transformación de un individuo despierto puede propagarse hacia el exterior. El Evangelio de la Verdad sugiere que el reconocimiento inspira reconocimiento en los demás. Cuando uno está en continuo reconocimiento y está en un proceso espiritual de madurez continua, a través del despertar constante y el reconocimiento de lo que uno es como hijos e hijas de Dios y creación de Dios, eso impacta a los demás en las palabras de Jesús: vosotros sois la luz del mundo, vosotros sois la sal de la tierra. La memoria entonces se propaga mediante el ejemplo. Esta una vez lo he dicho, lo vuelvo a repetir, al congregarnos, al tener comunión unos con otros en las comunidades en las que todos participamos, entonces fortalecemos esas relaciones. No es una actividad social, no es una actividad social que uno tiene para pasar un tiempo muy bendecido, cantar ciertas alabanzas, estar muy contento y todo. No, es mucho más que eso, es más de lo que no, de lo que vemos. La presencia despierta la armonía en las relaciones. La presencia continua del despertar y del reconocimiento. La memoria se propaga, por lo tanto, mediante el ejemplo de esa misma acción. Incluso hay citas bíblicas, lo que es en Hebreos, lo que es en varias de las citas de Pablo, que tenemos que exhortarnos al amor y a las buenas obras como cristianos. Y esto impacta a nuestras comunidades cuando todos participamos en ello y a toda la sociedad en la que vivimos. Este es, en esencia, la reunión en donde Dios está presente. El despertar es, por tanto,
es personal y a la vez es cósmico, porque va a impactar también a la creación. Cada persona que regresa a la plenitud fortalece la conexión de la humanidad con la fuente de vida que es el corazón de Dios, emana. El pleroma, que es lo que hablamos, ese es el proceso espiritual de la restauración en general de todo lo creado, de regreso a la plenitud. El pleroma hacia el corazón de Dios. Capítulo 1, versículo 18 del Evangelio de Juan. Dios mismo. El olvido puede regresar, porque estamos obviamente aquí en la tierra aún. Cuando Jesús nos enseñó a orar, Padre nuestro que estás en los cielos, que estás en el pleroma, que estás en... Y esa palabra es una palabra griega que habla de la plenitud. Dios, donde Dios se mueve, y donde Dios está y se mueve, ¿qué se hace? La voluntad de Dios. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Vénganos tu reino. Ayúdanos a envolvernos en la jornada hacia el corazón mismo de Dios. Y yo me atrevo a decir, padre como madre, acuérdense, Dios es padre y madre, como todos los seres humanos tenemos la posibilidad de comunicarnos y de identificarnos. Pero más allá de nuestras capacidades se encuentra la aptitud del espíritu, el espíritu mismo que está en nuestro interior, que nos empuja hacia adelante, dice el apóstol Pablo, porque el amor de Dios nos constriñe, es una palabra muy fuerte en el griego, nos empuja, nos constriñe hacia adelante, y esa es la actividad a la que Dios nos ha llamado, continuar diariamente un proceso de despertar espiritualmente y saturarnos de la voluntad de Dios para caminar en la verdad a la que el Espíritu Santo nos guía con la participación de Dios presente. Entonces, el despertar transforma la vida cotidiana. Aquellos que han despertado en el Espíritu y empiezan a reconocer en esencia la verdad, en esencia lo que Dios nos permite percibir, entender y procesar y ser transformado en esa jornada, entonces esto restaura la percepción, más fortalece la percepción y el reconocimiento, disipa el temor, sana las relaciones y reconecta a la humanidad con el pleroma, que es la plenitud de todo. Ahora, la vida se convierte en una participación en la realidad divina, no en una lucha contra ella, como sucedió la narración de Génesis capítulo 3. Al ver el árbol parecía que tenían un poquito de inclinaciones de tomar ese fruto, de explorar, pero la serpiente les dice, pues sí, pueden hacerlo, porque el día que lo hagan van a conocer el bien y el mal, más que no les explicó todo, más una verdad parcial. Y eso es lo que nos llevó a encontrarnos entre el bien y el mal. Pero sin las capacidades, hemos perdido las capacidades espirituales porque hemos entrado en un profundo sueño. Y es lo que le ha sucedido de acuerdo al Evangelio de la verdad al ser humano. La culminación del despertar, el retorno de la plenitud al pleroma, al reino de los cielos, a la esencia de lo que es, la esencia de donde emana toda vida, la reconciliación definitiva del alma humana con la fuente y la complicación o la implicación interna del reconocimiento. El reconocimiento es vital, el reconocimiento es eterno. ¿Qué sucede tras el largo viaje de despertar? Es lo que estamos explorando, es lo que estamos tratando de entender de acuerdo al Evangelio de la verdad en esta parte de este video. Después de recordar al Padre, después de reconectarnos nuevamente en espíritu y en verdad, como le dice
a Jesús a la mujer samaritana en el pozo de Jacob, no es el lugar, no es el templo, no es la tradición, no es la doctrina, es una verdadera comunión en espíritu y en verdad donde hay libertad. Después de recordar nuestra conexión con Dios mismo, con nuestro Padre, con nuestra Madre, acuérdense, yo puedo decir Padre y Madre, porque Madre es Ruach. Ruach es espíritu y siempre va a ser femenino en hebreo. Reconocer al verbo, a la palabra, este es el aliento de Dios, la sabiduría de Dios encarnada en la vida de Jesús. Y vivir conscientemente en el mundo de esta manera. Después de todo esto, ¿qué sigue? El Evangelio de la Verdad nos enseña que existe una culminación a esta jornada, un gran desenlace. Habla de un retorno a la plenitud del pleroma, de la esfera del reino de los cielos, de la esfera donde Dios es la plenitud de la realidad divina. Ahora, se trata de una restauración total a la memoria. Algunas de las citas que estoy poniendo aquí se conectan con este mensaje del Evangelio de la Verdad. Lo estoy tratando de conectar porque este Evangelio es primero que Marcos, Lucas, Juan y el Evangelio de Mateo. La realidad de todo esto está en que el Evangelio de la Verdad, aun siendo un escrito gnóstico, de gnosis, de conocer, pero en la manera de espíritu, es una habilidad, es un don, es un despertar a la dimensión espiritual que es parte de nuestra identidad, pero que hemos olvidado y que ahora tenemos que recordar, tenemos que reconocer quién verdaderamente somos y por lo tanto a llegar a esta, digamos, a esta plenitud de memoria, la identidad y la conexión son tan profundas que nada podrá jamás ser borrada una vez llegando a esta. Es lo que estoy poniendo aquí en Efesios 4:13. Esa es la etapa final del despertar. Un momento en el que la vida, la conciencia y la eternidad convergen en una sola realidad. El Evangelio de la Verdad describe este despertar definitivo como un reconocimiento pleno y total. Por lo tanto, toda niebla de olvido se disipa por completo. Todo error, todo traspié o tropiezo que hayamos experimentado son eliminados por la verdad. El alma finalmente se contempla tal como es, tal como somos. Eso es lo que 1 Corintios capítulo 13, versículo 12 nos dice. Allá Santiago nos dice aquel que medita en la escritura, pero no está continuamente, es como el que se ve en un espejo y se va y olvida cómo era. Dice. Pero el que se conoce a sí mismo tal y como es aquel que la palabra misma le ha hecho reconocer que somos criaturas, creación de Dios. Y por lo tanto, el alma finalmente llega a contemplarse tal y como es, tal y como somos. Empezamos a identificarnos con nuestra verdadera identidad. Hijos e hijas del Padre, partícipes de la plenitud divina y portadoras de una identidad eterna. Este es el reconocimiento absoluto. En esta etapa ya no existe separación alguna entre el ser y la fuente de vida, que es el corazón mismo de Dios. ¿Okay? El alma comprende con infinita claridad que no hay absolutamente nada que temer. El temor desaparece, nada que adquirir y nada que perder. Llegamos en lo absoluto a un estado de una plena satisfacción.
Y esto es la condición de Adán y Eva, si ustedes pueden reconocer en el capítulo 2 de Génesis, versículo 25. Y este es en aquella ocasión, en el capítulo 2, versículo 25, ¿eh? Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. O sea, estaban plenamente satisfechos, había integridad, había, uh, digamos, no había nada que ocultar, como sucede inmediatamente después de tomar del fruto que Dios les dijo, no, no es necesario hacer esto, del fruto del árbol del bien y el mal, no podrías comer. No era definitivo, no sabemos, pero el Evangelio de la verdad nos dice que en ese momento se perdieron totalmente las habilidades espirituales en las cuales Dios nos había formado. Y en el capítulo 2, versículo 25 de Génesis, habla en que Adán y Eva estaban totalmente satisfechos de ser. Y eso es lo que en el haber caído en el olvido, en el error, ¿verdad? Error, amartía, palabra para pecado, que es errarle al blanco, por decir así. Eso es lo que nos define todo esto en lo que nosotros hemos aprendido en nuestra fe cristiana. O sea que hay errores que cometemos, ¿verdad? Y todos aquellos momentos que hemos atravesado de nuestros olvidos, confusión y error, se comprenden finalmente cuando llegamos a este estado de un absoluto despertar en el pleroma de Dios, en la mera presencia de Dios. Y al comprender finalmente todo lo que hemos atravesado, toda la jornada que hemos atravesado, todos aquellos momentos de olvido, confusión y error, se comprenden finalmente, no como fracasos, sino como pasos necesarios en la jornada de regreso al hogar, que es la presencia de Dios, nuestra absoluta, íntima, plena comunión con el Espíritu de Dios. Cuando Jesús habla en el capítulo 6 con los judíos que habían creído en él y que empiezan a discutir con Jesús, y él les dice, yo conozco a mi Padre, habla de la palabra hoy día, que es hay primordialmente, en una manera más específica, tres palabras para conocer, ginosco, epiginosco, hoy día, es el absoluto conocimiento. Él dice, yo conozco a mi Padre, pero vosotros no le conocéis. Y habla de ginosco, el principio de conocimiento, ni siquiera lo han obtenido aún porque estaban totalmente saturados de tradiciones y doctrinas que les nublaba totalmente el entendimiento de lo que Dios es. El Evangelio de la verdad enfatiza una idea poderosa. El sufrimiento nunca fue definitivo. Quiero volver a enfatizar esto. El sufrimiento nunca fue definitivo y la percepción errónea era solo temporal. Cada acto de reconocimiento, por pequeño que sea, contribuye a construir nuestra memoria eterna. El alma comienza a ver la vida como un hilo continuo e ininterrumpido de un despertar continuo, más a la madurez y a un despertar absoluto de lo que somos y la conexión que tenemos con Dios Creador como criaturas de Dios, hijos e hijas de Dios, que entrelaza el pasado, el presente y una conciencia eterna como un hermoso tapiz tejido de nuestra vida. Desde el momento de haber caído a una ignorancia completa de Dios,
a un olvido absoluto de Dios, a empezar a despertar y empezar a caminar, como dice la Escritura, de gloria en gloria en Cristo Jesús. Y todo eso aparece ante nosotros como la jornada de nuestra vida, como un hermoso tapiz tejido. Una vez plenamente despierta, el alma se reincorpora al pleroma. De acuerdo al Evangelio de Juan, llega al descanso pleno y absoluto en el corazón de Dios. El Evangelio de la Verdad describe esto como un retorno a la plenitud. Y esto es lo que quiero decir, pleroma, un estado de integridad perfecta en el que se reconocen y abrazan todos los poderes y emanaciones del Padre. El error ya no tiene poder para dominar nuestra percepción. Y por lo tanto, el alma participa plenamente y conscientemente en la armonía eterna de todo lo que existe. Encontramos la conexión que tenemos en esencia con más claridad y entendimiento, comprensión espiritual, discernimiento espiritual, de que hemos sido parte de esta creación desde el principio. El individuo se vuelve inseparable de la fuente de todo lo que es creado, el Dios mismo. Pero sorprendentemente conserva una clara conciencia y reconocimiento del mundo que le rodea. Todo lo entendemos. Todo empezamos a tener no solamente comunión profunda y absoluta con Dios, pero también con todo lo que es creado, porque somos mayordomos de toda la creación, ¿verdad? El despertar definitivo inscribe el nombre del alma de manera permanente en el texto que el Evangelio de la Verdad denomina el libro de los vivientes. El libro de los vivientes no es un libro físico, material, sino es una memoria, conciencia y memoria en el cosmos, en todo lo creado. Por alguna razón tenemos salmos que nos dicen que en el universo un día emite palabra a otro día. Hay comunicación, hay interacción, hay unidad. Una vez que el nombre de cada uno figura en el libro de la vida, el olvido, vuelvo a repetir, se vuelve imposible. Tu memoria es eterna y el reconocimiento de tu identidad divina queda completo y asegurado para siempre. ¡Qué maravilla! ¡Qué hermosura! Digo, no puedo imaginar estas cosas. Hemos recibido la comunión del Espíritu y algo nos motiva hacia adelante porque sabemos que, como siempre he dicho, lo mejor aún viene. ¿Okay? Ahora bien, esto no es una idea filosófica abstracta, sino una realidad vivida y sentida de conexión eterna. Y es por eso que he conectado este mensaje de la verdad con la escritura que nosotros tenemos desde tiempos antiguos, porque ha sido la palabra de Dios, no cambia, la palabra de Dios es eterna. ¿Okay? Y en ese momento, esto se convierte en una realidad vivida y continua en adelante de ser vivida y sentida de conexión eterna con el Creador. El Evangelio de la Verdad presenta el libro de los vivientes como una especie de registro cósmico, un archivo de todas las almas despiertas que han venido al despertar absoluto. Cada nombre inscrito en el libro de los vivientes representa una conciencia restaurada, una conexión restablecida con la fuente, la esencia de vida, Dios mismo creador, y una participación plena en la plenitud eterna, todo lo que es. El propio universo reconoce y celebra a quienes han recordado quiénes son verdaderamente
como hijos e hijas de Dios. Incluso antes de haber regresado plenamente al pleroma, el proceso del despertar transforma radicalmente nuestra experiencia humana. Y esto a la vez toma lugar en una conexión con toda la creación, todo lo que existe. La vida la vemos diferente, nuestras relaciones son diferentes, lo entendemos diferente y nos damos cuenta de la conexión íntegra que tenemos con todo lo creado. El Evangelio de la verdad enfatiza que cada acción que emprendemos se convierte en una participación consciente en la creación misma. Y nuestras relaciones comienzan a reflejar la conexión divina que sentimos como una realidad interna y como una manifestación externa. Los desafíos y las dificultades de la vida ya no se perciben como obstáculos, sino como oportunidades para reconocimiento y más profundo para el crecimiento en el espíritu. La etapa final no consiste en retirarse de la vida, ni en escapar del mundo como se nos ha sugerido, sino en vivir plenamente en un estado de reconocimiento aquí y ahora, porque esto es lo que predicó Jesús de Nazaret hace más de 2000 años. Mientras nos unificamos al despertar simultáneamente con la plenitud eterna que constituye nuestro verdadero hogar, nuestra verdadera identidad, de dónde somos y quiénes somos. La enseñanza fundamental del Evangelio de la verdad es que el despertar es el propósito mismo de la humanidad. La vida no es una serie de acontecimientos circunstanciales y carentes de sentido. La vida es mucho más que eso. Nuestro olvido es solo temporal, pero nuestro reconocimiento es eterno. Reconocimiento llega y se queda porque nos conecta eternamente con el Creador. El Verbo, la palabra encarnada en Jesús de Nazaret, el Verbo, reconocido como el Verbo porque estaba saturado de la sabiduría de Dios, la conciencia divina, entra en el mundo específicamente para despertar nuestra memoria. Y este es lo que el Evangelio de la verdad proclama, que Jesús vino como el Verbo a este mundo para despertar nuestra memoria. La historia de la cruz revela una verdad profunda sobre el sacrificio y el amor, que todavía hay mucho que decir de esto. El libro de los vivos o de los vivientes, por decir así, registra los nombres de los que han despertado y continúan creciendo en la madurez espiritual. Y el pleroma, el contexto de la espiritualidad donde Dios reina, recibe con júbilo a cada alma que regresa. Cada etapa de la jornada apunta hacia el mismo objetivo último. La plena participación consiste en la realidad divina. El texto representa el despertar definitivo como un retorno gozoso y festivo a la eternidad, a la esencia de la vida, a ser totalmente saturados y envueltos en el Espíritu de Dios y saber que estamos en el corazón de Dios. La luz reemplaza a la oscuridad. El conocimiento sustituye el error. El error ya no existe y la unidad reemplaza a la dolorosa ilusión de separación. El Evangelio de la verdad compara esto con un gran reencuentro cósmico. Toda la creación participa. El alma regresa finalmente a casa, recordando al Padre, recordando a Dios, a un Madre, Ruach, y se regocija en una conexión eterna e indestructible. No se trata simplemente de una esperanza lejana para un futuro remoto. Es una de las desafortunadamente
tradición que nos dice un día estaremos, un día, no. Esto es aquí ahora. Es la culminación directa del día, de la jornada que comienza en el instante en que reconocemos la verdad y decidimos participar conscientemente en el mundo en que vivimos. ¿Cómo vamos a ser luz y sal del mundo? Sino al saturarnos del Espíritu de Dios, al despertar a la conciencia de quiénes somos y cuál es nuestro origen, y al empezar a procesar y entender nuestra verdadera identidad. Así el Evangelio de la verdad concluye con una invitación personal, una invitación para ti, para mí, para todo ser humano. Tú también eres capaz de despertar y puedes reconocer la palabra, obviamente. Uh, la palabra que está en tu interior, la palabra que Dios, por su Espíritu, viene y planta en tu interior. Puedes recordar al Padre, puedes recordar el origen en esencia de quién eres, la fuente divina de la que provienes. Puedes elegir vivir en plenitud ahora mismo y por toda eternidad. La jornada es profundamente personal y transformadora. El despertar definitivo y final no está reservado para un futuro lejano ni para unos pocos elegidos, sino que comienza hoy mismo con tu reconocimiento consciente. El Evangelio de la verdad concluye donde empezó, donde comenzó. La jornada parte del Padre oculto. En un principio, ignorantes de Dios todos hemos nacido. Fluye a través del mundo, nos conduce al reconocimiento y culmina en una plenitud eterna. Esta es la jornada. El despertar es a la vez la jornada y el destino. El recuerdo es tanto un don que recibimos como una práctica que cultivamos continuamente. Y por lo tanto, la verdad última es esta, la verdad que proclama el Evangelio de la verdad. El alma pertenece al pleroma, al reino de los cielos. Pleroma es la esencia de todo lo que es donde se origina la vida. Y nos lleva al corazón de Dios. El reconocimiento restaura nuestra verdadera identidad. El reconocimiento, el despertar, reconocimiento continuo. Y la eternidad misma reconoce y acoge a quienes han despertado. La jornada llega a su fin, pero su influencia, su luz y su amor perduran para siempre. Yo quisiera decirles a ustedes que esto tiene una vasta profundidad. ¿Okay? Si quieren ustedes ir a escudriñar el texto en esencia del Evangelio y la verdad traducido a nuestro idioma, pueden hacerlo. Ahí está la manera de llegar a verlo en el internet. Pueden ustedes, está traducido al español también. El retorno a la plenitud y el reconocimiento eterno es finalmente el propósito humano, porque esto nos conecta con quienes somos. Quisiera solamente al concluir recordarles que en el Torá, en los primeros 5 libros de la Biblia, Dios establece esto. Andad en todo el camino, le dice al pueblo, en todo el camino que Jehová vuestro Dios os ha mandado. Esa es la palabra de Moisés que les da al pueblo, pero eso es la encomendación que Dios le da a Moisés. ¿Cuál es el propósito de esto? Para que viváis, os vaya bien y tengáis largos días en la tierra, que habéis de poseer, tierra de gran bendición.
Esto es al principio de Deuteronomio, el último libro del Torá. Y al final vuelve a hacer énfasis en esto. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Todos somos llamados al despertar. Recuerden que en lo práctico, en nuestra jornada, sería bueno recordar estos principios. Nuestras palabras revelan nuestros pensamientos. Nuestras acciones revelan nuestro carácter. Nuestros hábitos predicen nuestro futuro. Y oremos junto con el Salmo 51. Crea en mí, oh Dios, un corazón puro y ve si hay camino de iniquidad. Y continuamente renuévame en tu espíritu, oh Dios. Lo que cuenta no es donde empieza tu jornada. Ahora mismo tú puedes hacer esa decisión, sino dónde termina tu jornada y a dónde te lleva. Eso es lo principal. Haz lo que puedes hacer. Jamás dudes de tus capacidades como hija e hijo de Dios. Haz lo que puedes hacer con lo que tienes a tu alcance, porque Dios se va a encargar de llevarte adelante. En donde te encuentres ahora mismo, en este momento. Dios está, recuerda siempre esto en tu jornada, Dios está más interesado en tu carácter que en tu comodidad. Porque el evangelio que promete bendiciones y el evangelio de la prosperidad y todo esto que se mueve en círculos cristianos, muchas veces no está necesariamente uh, conectado a la verdad de la palabra de Dios. Pero recuerda siempre, Dios siempre está más interesado en tu carácter. ¿Quién eres? Tu identidad. ¿Quién eres verdaderamente? Dios nos llevará allí a toda plenitud. Y por lo tanto, es nuestra decisión, nuestro deseo, que ustedes tengan bendiciones, paz, descanso en Cristo Jesús. Estaremos próximamente de nuevo juntos. Que Dios les bendiga a todos ustedes. Amén.